Buenos días para todos, bienvenidos al Club de Revista de Reumatología de las Universidades CES y la Universidad Pontificia Bolivariana. El día de hoy vamos a discutir un tema referente a materno-fetal. El doctor Sebastián Herrera, que usualmente nos acompaña, no nos ha podido acompañar el día de hoy. El doctor Sebastián es médico reumatólogo, trabaja en ART Médica, trabaja en la Clínica Las Américas y trabaja en su consulta particular. Y adicionalmente a eso es profesor de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad CES y autor de las guías Panlar de Lupus. También nos acompaña el doctor Carlos Jaime Velázquez Franco. El doctor Carlos Jaime Velázquez es médico reumatólogo de la Clínica Universitaria Bolivariana, es profesor titular de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Pontificia Bolivariana y es el respectivo jefe del programa de especialización en reumatología de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Pontificia Bolivariana. Mi nombre es Miguel Mesa, soy médico reumatólogo y soy profesor asociado de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Pontificia Bolivariana. Nos acompañan también los fellows del Servicio de Reumatología y nos acompaña muy especialmente la doctora Natalia Cardoso. La doctora Natalia es fellow en materno-fetal y es la persona que va a estar encargada de dirigir la discusión del día de hoy. Doctora Natalia, bienvenida y tiene usted el micrófono. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, el día de hoy vamos a discutir el siguiente artículo. Este artículo es un estudio que se hizo para evaluar la presencia de granulocitos de baja densidad activados en sangre periférica e intervellosa y la inflamación neutrofílica de las placentas en pacientes embarazadas con lupus eritematoso sistémico. Es un artículo publicado en el año 2020 y ellos hacen inicialmente una aproximación a la enfermedad, la relación del lupus eritematoso sistémico en el embarazo, teniendo en cuenta que esta es una enfermedad inflamatoria crónica que va a ser mucho más frecuente en las mujeres, 9 veces más en mujeres que en hombres, y que tiene pues una afectación multisistémica, siendo la placenta uno de los órganos que se puede ver afectados durante la enfermedad. El lupus eritematoso sistémico en el embarazo se ha relacionado con mayor riesgo de complicaciones. Se dice que son 56% de las pacientes pueden presentar alguna complicación obstétrica relacionada y se van a presentar principalmente la preeclampsia, el parto pretérmino, la muerte fetal y mayores índices de cesárea. Se ha tenido en cuenta cuáles pueden ser esos mecanismos que lleven a que haya mayores complicaciones durante el embarazo en estas pacientes y se habla pues de los mecanismos inmunológicos principalmente a nivel de la placa basal. Hay que tener en cuenta pues que la placa basal placentaria es un sitio pues de interacción entre los tejidos tanto maternos como fetales donde vamos a tener pues una red estromal que alberga muchas células inmunitarias, estas van a ser derivadas de la madre, donde hay ese intercambio de sangre oxigenada y de nutrientes tanto pues de la madre al feto en el espacio intervelloso. En los embarazos a término de pacientes sin ninguna patología, se ha encontrado que ese espacio intervelloso tiene perfiles de quimiosinas y células inmunitarias que se pueden encontrar en mayor proporción que en sangre periférica y que estas pues se pueden relacionar con una reacción inflamatoria pues a este nivel. En el lupus eritematoso sistémico pues no se ha estudiado todavía pues ninguna de la presencia de estas quimiosinas, por lo cual pues este fue uno de los objetivos del estudio. Ellos empiezan Doctora diciendo pues que Natalia, los neutrófilos, señor. entonces, básicamente, a ver, para dejar esa parte clara, primero, en la placenta se necesita una alteración inmunológica particular, ¿sí o no? Pero Así adicionalmente a es. eso, en el momento del desarrollo del parto se tienen que producir unos cambios adicionales discretamente inflamatorios para el proceso del parto. O Sí, sea, señor. ahora en personas sanas, el proceso del parto genera unos cambios placentarios, ¿cierto? Sí, así es, doctor. Es en ese proceso de desprendimiento de la placenta que ocurre pues en ese segundo periodo y el tercer periodo del parto, donde se ha demostrado que aumentan esas células inflamatorias, probablemente secundario pues a toda la respuesta que llevó pues al trabajo de parto. Ok, perfecto, perfecto.
Bueno, entonces en cuanto a los mecanismos inmunológicos, pues ya se sabe que los neutrófilos se consideran células clave pues en la patogenia del lupus eritematoso sistémico y que se han encontrado pues en mayor concentración en sangre periférica comparado con mujeres embarazadas sanas. Asimismo, esta mayor concentración se ha encontrado en el espacio intervelloso placentario y además de eso se ha demostrado que se desarrollan trampas extracelulares de neutrófilos que cuando se ha llevado pues esta sangre, este plasma pues del espacio intervelloso a centrifugación, se ha encontrado pues que hay una alta proporción de granulocitos de baja densidad y células mononucleares. En el lupus, los granulocitos de baja densidad están relacionados con la formación espontánea de esas trampas extracelulares para neutrófilos y de secreción de cimioquinas como la CXCL8, que es una quimiosina pues que va a atraer y activar los neutrófilos. Tenemos entonces que 50 a 75% de las pacientes con lupus van a tener una sobreexpresión de genes inducibles del interferón tipo 1, que se considera pues la firma del interferón, y que se va a encontrar mucho más elevado en las pacientes que tienen complicaciones secundarias al lupus eritematoso sistémico durante el embarazo. Y en las pacientes que tienen lupus, pero que tienen un embarazo sin complicaciones secundarias, se ha encontrado pues que hay una regulación a la baja de esta firma del interferón. Además de eso, se ha encontrado también una mayor expresión del gen MX1 en las pacientes que desarrollan preeclampsia y este está relacionado con esa respuesta al interferón alfa. Los niveles de proteína pues de interferón alfa por ELISA, basado pues en tecnología de matriz de molécula única, que es como ellos hicieron el estudio, que es el CIMOA, ha demostrado pues niveles elevados en suero de pacientes con lupus eritematoso sistémico y esto tiene una relación directa con la actividad de la enfermedad y el riesgo de recaída. Es así entonces como los autores pues se proponen como objetivo para este estudio investigar la presencia y el estado de activación de un subconjunto de neutrófilos en muestras emparejadas de sangre periférica e intervellosa y el potencial que hay de reclutamiento de neutrófilos en las placentas de mujeres pues con embarazos con lupus eritematoso sistémico y pacientes pues sanas. En cuanto a la metodología, incluyeron 12 pacientes con lupus eritematoso sistémico. Hicieron este estudio pues, en clínicas de reumatología de Gotemburgo, Estocolmo y el Hospital Universitario de Skane. Y los criterios de inclusión fueran estas pacientes que cumplieran con los criterios de clasificación de la CR de 1997 o de SLIC de 2012. Se evaluó la actividad de la enfermedad de todas estas pacientes por medio de la escala de SLEDAI-2K y esto se evaluó pues en cualquier momento del embarazo entre la semana 7 y la semana 34. Las mujeres embarazadas que ingresaron al estudio fueron emparejadas pues que tuvieran por igual edad gestacional con las pacientes con diagnóstico de lupus eritematoso sistémico. Se incluyeron 10 mujeres en uno pues de los hospitales que se estaba haciendo el estudio. En cuanto a los criterios de exclusión, estaba pues que hubiese una incapacidad de la paciente pues para comprender la información o que estas mujeres con lupus eritematoso sistémico tuvieran asociada alguna otra enfermedad grave, tuvieran tratamiento con anticuerpos anti-CD22 o antiactivador de células B, en un periodo de 12 meses antes del momento de la inclusión al estudio. Evaluaron los resultados adversos del embarazo, que se presentara uno o más de los siguientes, en los cuales estaba la preeclampsia, para lo cual utilizaron los criterios de la Sociedad Sueca de Obstetricia y Ginecología, el parto pretérmino considerado como aquel que se presentara en menos de 37 semanas de gestación y la presencia de fetos, niños pequeños para la edad gestacional, que se evaluó con el peso al nacer, estuviera por debajo de menos 2 desviaciones estándar. Bueno, ellos realizaron aislamiento de células plasmáticas e inmunes en sangre periférica y sangre intervellosa. Esta sangre intervellosa pues la recuperaron en el momento del parto, teniendo pues ya la muestra de la placenta, la cual la dejaron, por así decirlo, como gotear en una placa de Petri estéril para después llevar pues estas muestras a tubos de parina.
Se tomaron muestras de sangre periférica en tubos heparinizados después de que las pacientes ingresaban a sala de partos y se prepararon las muestras dentro de las siguientes 24 horas posteriores al parto. Estas muestras se llevaron a... Lo único es que algunas de las ¿Sí? pacientes cuando las desangraron no tenían mucha sangre, ¿cierto? Sí, señor, hubo unas muestras insuficientes. Que tuvieron incluso que modificar el procedimiento de recolección. Pues que no es culpa de ellos, pues porque realmente obtener la muestra, un tipo de muestra muy difícil, pues si no hicieron una oportunidad y si la oportunidad no se dio ya. Pero llama la atención pues de que sí fue una muestra difícil de conseguir, pues de procesar y de hacer toda esa partecita en ese proceso. Sí, doc, sí dicen que no en todas las pacientes pudieron hacer todos los ensayos precisamente por eso. Y tuvieron en contra también, pues que no eran partos programados, no eran cesáreas programadas, entonces también hubo pérdida como en posibilidad de tomar las muestras en las pacientes que tuvieron el parto en los fines de semana. En las que sí se pudo recoger, pues las muestras se prepararon durante las siguientes 24 horas posteriores al parto y lo que se hizo fue recuperar células mononucleares que se encontraran por encima de la capa de Ficol, incluidos pues los granulocitos de baja densidad y se recolectaron también los de densidad normal. Tenemos entonces pues que ellos hicieron un aislamiento y una expansión de esas células estromales, donde tomaron pues solo de las 12 pacientes que tenían lupus, tomaron 6 muestras de placenta y 6 de los controles sanos, donde tomaban una muestra placentaria que incluyera la decidua basal y se llevó pues a lavado y a cultivo. Se hizo citometría de flujo para hacer pues un recuento de los granulocitos en sangre periférica, se evaluó la proporción de granulocitos de baja densidad en sangre periférica e intervellosa por medio de la expresión del CD45 y pues por las características de dispersión lateral de acuerdo al peso molecular y la activación de los granulocitos de densidad normal por medio de la expresión del CD62L y CD11B. Además de eso, hicieron una cuantificación de quimiosinas como la CXL8, CXL5, CXL1 y el interferón alfa, tanto en sangre periférica como en sangre intervellosa, por inmunoensayo de citometría de flujo. Y los niveles de interferón alfa en sangre periférica por la técnica pues de Simoa que ya habíamos visto ahorita. Ellos añadieron a estas muestras anticuerpos CD45 conjugados y lo que hicieron fue como incubarlos durante aproximadamente unos 15 minutos para que se lisaran los glóbulos rojos y poder tener ya pues estos granulocitos. Se midió además pues una PCR cuantitativa para la medición pues de estos genes en las células del estroma decidual y se hizo también un estudio histológico de la placenta, donde fue un patólogo perinatal que evaluó las 12 placentas de las pacientes con lupus y las 10 de las pacientes sanas, buscando signos de coriamnionitis aguda histológica y de funicitis. O sea, se enviaron las placentas y los cordones umbilicales. Este patólogo pues actuaba de manera ciega durante el estudio, hizo una evaluación morfológica, muestreo pues histológico de las placentas y definió si se presentaba o no coriamnionitis aguda cuando había infiltración de neutrófilos en la placa coriónica y en el amnios, y la funicitis como la infiltración de neutrófilos en las paredes de los vasos fetales y el tejido conectivo circundante. Bueno, en cuanto al análisis estadístico, ellos usaron la prueba de U de Matt Whitney para comparar el número de granulocitos, los marcadores de activación de subconjuntos pues, de granulocitos, proporciones de los que hubiesen de baja densidad en sangre periférica e intervellosa. También hicieron la prueba de Kruskal-Wallis para comparar los niveles de las quimiosinas y el interferón alfa, tanto en plasma periférico como en la sangre tomada pues, del espacio intervelloso, y se consideraron valores de P estadísticamente significativos menor de 0.05, perdón. Ellos, aparte de eso, pues reportan otros valores en las gráficas, pues que los relacionan con asteriscos, cuando pues la P es mucho menor a este valor. Bueno, en cuanto a los resultados, tenemos entonces que en cuanto a las pacientes con el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico, aquí tenemos pues las características basales de estas pacientes.
en cuanto a la sintomatología o a la presentación clínica que tuvieran, la puntuación de la actividad de la enfermedad. La mayoría de estas pacientes pues tenían una enfermedad controlada y los marcadores pues serológicos como tal de autoanticuerpos y el tratamiento que estaban recibiendo. Tenemos pues entonces que en cuanto a los datos demográficos, la edad de inclusión pues de las pacientes sanas versus las pacientes con el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico tuvo pues una edad similar, no hubo una diferencia significativa, tampoco se encontró que ninguna de estas pacientes estuviera fumando durante el embarazo. En cuanto a la edad gestacional, sí se encontró pues que los pacientes con lupus eritematoso sistémico tenían un parto en una edad gestacional de menos días al momento del parto comparadas con las pacientes sanas, sin embargo, sin una diferencia estadísticamente significativa. Solo se encontró pues un caso de una cesárea electiva, las demás pues nacieron por parto vaginal, fuese inducido o de inicio espontáneo. Y en cuanto a las complicaciones del embarazo, ellos las agruparon, encontraron en ambos grupos solo 2 pacientes con complicaciones, lo cual hace que sea un porcentaje mayor en las pacientes sanas, pero porque la población pues era menor, realmente son unos grupos poblacionales muy pequeños, lo que hace que los porcentajes pues varíen de manera considerable. La preeclampsia fue la que se presentó pues en el grupo de pacientes sanas y en el grupo de las pacientes con lupus hubo un parto pretérmino y un caso de preeclampsia. Ahí llama Natividad últimamente la atención que el profesor la me le quiero preguntar, porque a pesar de que eran pacientes que sí tenían compromiso al parecer grave, que podían tener artritis, afección renal, compromiso hematológico, varias cositas, eran pacientes que llevaban mucho tiempo de diagnóstico, que tenían un NSAI bajo y que estaban, entre comillas, muy bien manejadas, comparado de pronto con otros estudios que hemos visto que cloroquina es muy baja, usaban medicamentos teratogénicos y demás. Aquí pareciera que los pacientes están con un índice de cloroquina bueno, pues hay muy poquitos pacientes con muy buen índice de cloroquina, medicamentos que son compatibles con el embarazo. Y la otra cosa que le llama la atención es que hay un porcentaje importante de antifosfolípidos. Y uno decir que una placenta está enferma en lupus y que no está enferma por antifosfolípidos, así no tengan el SAP, uno no tiene el SAP, sino hasta que es el SAP obstétrico, o sea, es complicado ahí decir cuál es el efecto de cuál cosa, no sé, profe, ¿usted qué opine? Yo creería, Miguel, que es una, pues, sí, me parece que es una cohorte muy de la vida real de lupus y embarazo. Digamos que nosotros también tenemos una cohorte similar donde predominaba la parte articular, un porcentaje similar de compromiso renal. A nosotros de pronto pues no pudimos establecer como tal un SLEDAI porque era difícil a veces de calcularlo, pero sí había alta actividad de pronto a diferencia de esta cohorte. Pero de acuerdo, sí, siempre será muy difícil cuando se habla de placentación, que es por lupus y que es por antifosfolípido, pero con respecto en general a la cohorte, es muy, es muy adecuado pues el manejo, pues y también llama la atención que tiene, aunque hay una actividad baja, hay un porcentaje importante de uso de prednisolona, pero una dosis baja. Y la otra cosa que sea Así es. un motivo para recordar a todos nosotros es que lo que dice Carlos Jaime es muy cierto. Eh, es muy de la vida real en el sentido de que casi el 40% de los pacientes con lupus tienen anticuerpo de SAF. Entonces, toda mujer embarazada con lupus habrá que hacerle un tamizaje o un cribado de anticuerpos antifosfolípicos para que no se vaya a uno nunca a pasar. Casi que una de cada 3 tendrá esa comorbilidad. Perfecto. Bueno, voy a continuar entonces. Bueno, en cuanto a los resultados, entonces, en el momento del parto, ellos no encontraron diferencia entre el número total de granulocitos en sangre periférica de las pacientes con lupus y de las pacientes pues, que tenían el embarazo sano. Vemos aquí que pues hacen unas tablas como dispersión de donde cada una de los circulitos pertenece pues a una paciente. Aquí están las pacientes con lupus y las pacientes sanas, donde se demostró pues que la dispersión era amplia, por ejemplo, pues más en el grupo de pacientes con lupus, por lo cual no se encontró pues una diferencia estadísticamente significativa.
Ellos examinaron pues los dos conjuntos de granulocitos, tanto los de densidad normal como los de baja densidad, para lo cual pues utilizaron los marcadores que ya habíamos nombrado ahorita, el CD69L y el CD11B. Vemos entonces cómo en los granulocitos de densidad normal, perdón, en los granulocitos de densidad normal tampoco se vio pues una diferencia estadísticamente significativa ni en la estrategia pues de evaluación inicial ni con los marcadores pues de activación. Ellos encontraron sí que hubo una proporción diferencial en los granulocitos de baja densidad, donde se encontraba pues un mayor estado de activación en sangre periférica de las mujeres con lupus comparadas con los controles sanos, que es lo que encontramos acá. Esta última línea es la que corresponde a los granulocitos de baja densidad y vemos cómo aquí se compara pues el porcentaje de estos de las pacientes con lupus versus las pacientes sanas, una P estadísticamente significativa menor a 0.05, y cuando se evaluó pues en sangre periférica se encontró que persistía esta diferencia en ambas. Bueno, en cuanto a la activación pues de los granulocitos de baja densidad, se encontró pues que había mayor activación a nivel de sangre intervellosa en las mujeres que tenían lupus comparadas con las pacientes sanas. Entonces, pues, esto es como una gráfica de mostrar de dónde fue que fue tomada la muestra. Aquí evaluaron tanto los granulocitos de densidad normal como los granulocitos de baja densidad. Vemos entonces como en los granulocitos de densidad normal la distribución de los valores con respecto a la media pues es muy amplia, sin haber una diferencia estadísticamente significativa entre los dos grupos, y en los granulocitos, en los granulocitos de baja densidad vamos a ver entonces cómo a nivel de la expresión del CD11B sí empieza a haber una diferencia significativa en el valor de la media, que mostró una mayor activación de los pacientes con lupus, con una P de 0.05, y que esto fue tanto en sangre periférica como en sangre intervellosa. Ellos entonces mencionan que encontraron niveles más altos de quimiosinas que atraen y activan neutrófilos tanto en sangre intervellosa de las pacientes con lupus eritematoso sistémico comparado con las pacientes sanas, y que no hubo ninguna diferencia en el recuento de granulocitos de sangre intervellosa entre el lupus y el embarazo sano, y que es posible que esto haya sido porque hayan sido atraídos a la placenta o migrados pues como tal al tejido. Entonces por eso fue que hicieron esos exámenes pues de gradiente de activación con las quimiosinas, donde se demostró pues que estas quimiosinas atraen y activan los neutrófilos en ese espacio intervelloso en relación con el plasma periférico de las pacientes con lupus y controles sanos. Si bien se ha demostrado que van a estar igual también aumentadas en las pacientes sanas, principalmente por ese proceso de trabajo de parto, sí hubo una mayor activación en las pacientes pues, que tenían el diagnóstico de lupus. Vemos entonces aquí cómo hubo una gran variación interindividual pues, entre estos niveles de quimiosinas en la sangre intervellosa de las pacientes con lupus y las concentraciones pues, en sangre periférica. Y se encontró pues que el CLX-CL1, que es la expresión génica a nivel del estroma pues decidual, estaba aumentado en 3 de cada 6 mujeres de pacientes con lupus. Esto pues ellos no lo pudieron dar en un porcentaje ni con un valor de P estadísticamente significativo, porque como ya sabemos ellos solo recuperaron 6 placentas y pues lo encontraron en la mitad de los casos. Estas células del estroma eran una fuente celular pues importante de CXCL8 y CXCL1, y que esto podría estar relacionado con una mayor atracción y activación de los neutrófilos en estas pacientes pues con lupus eritematoso sistémico. En cuanto al interferón alfa, encontraron pues que está presente en la sangre intervellosa de las pacientes con lupus y que se regula a la alza con la expresión del CXCL8 en esas células del estroma decidual. Vemos entonces cómo sí se encontró
la diferencia pues en las pacientes con lupus. Sin embargo, pues al ser la muestra tan pequeña, no hubo una diferencia estadísticamente significativa en este marcador, pero en el CXL8 sí hubo pues una diferencia con relación a los embarazos sanos. Tenemos entonces pues que en el embarazo asociado pues al diagnóstico de lupus eritematoso sistémico, el interferón alfa fue detectable en 2 de cada 10 muestras de sangre periférica y en 6 de cada 10 muestras de sangre intervellosa, que el gen MX1 que responde pues a este interferón se incrementó en las células del estroma decidual en 5 de 6 mujeres comparado con los controles sanos, lo que daba pues para una P de 0.06, y que la producción pues del interferón alfa va a ser detectable junto con la expresión del gen CXL8 in vivo. Solo se encontró pues en las pacientes que tenían el diagnóstico de lupus. En cuanto al estudio histológico de las placentas, se reportó coriamnionitis aguda histológica por infiltración de neutrófilos en esa membrana coriónica y amniótica en 6 de 12 mujeres con lupus eritematoso sistémico y 1 de 10 controles sanos, con una P de 0.07. Y ellos pues abren el interrogante y la discusión de que no se puede diferenciar si de pronto existía algún otro posible agente etiológico para que estuviese relacionado con esta coriamnionitis aguda. Sin embargo, pues se puede relacionar con esa inflamación aséptica que se puede generar secundario pues al desarrollo de la enfermedad autoinmune durante el embarazo. Sin embargo, no hubo ninguna relación pues con la activación de los granulocitos de baja densidad o quimiosinas que activen y recluten neutrófilos. Sí, eso es muy importante lo que tú dices, porque ellos, cuando hablan de la discusión de esa parte de la coriamnitis, dicen que ellos no hicieron exámenes para descartar otras causas, pero que la literatura usualmente demuestra que no hay otras causas. Entonces ellos ahí se les queda un poquito chueca esa explicación, porque tiene que decir, bueno, parece que no en otras series y en otros estudios, pero pues uno entiende que si estos son partos espontáneos, que fuera la hora que fuera y todo, pudieran haber tenido dificultades pues para hacer todo ese seguimiento. Pero sí es una de las Sí, limitaciones así grandes es. que tiene el estudio. Sí, sí, señor. Bueno, entonces en la discusión ellos pues empiezan diciendo que ha sido demostrado pues en cortes históricas y por estudios previos que las mujeres con lupus van a tener mayor riesgo de resultados adversos en el embarazo, pero que la mayor parte de esos mecanismos inmunológicos subyacentes responsables de esas complicaciones siguen siendo desconocidos. Entonces, pues que la asociación entre esa activación de los neutrófilos en la patogénesis del lupus en las pacientes no embarazadas y la presencia y activación de granulocitos de densidad normal y de baja densidad en sangre periférica intervellosa comparados con el paciente sano, donde se demuestra una mayor activación y una mayor presencia de estos granulocitos, podría ser una de estas explicaciones a esas posibles, una de estas explicaciones a las complicaciones pues presentadas en el embarazo. Ellos encontraron pues proporciones aumentadas de granulocitos de baja densidad en sangre periférica, mayor activación de estos, tanto en sangre periférica como intervellosa. Además de eso, un gradiente de quimiosinas positivo para atracción de neutrófilos en sangre intervellosa y un aumento de la presencia de coriamnionitis histológica que se podría relacionar con toda esta cascada inflamatoria pues que se va a desarrollar secundario a la enfermedad. Encontraron pues que el subconjunto de estos granulocitos pues de baja densidad se descubrió en pacientes con lupus no embarazadas y que aparte de eso, extrapolando estos datos pues al embarazo, se encontraron proporciones aumentadas y mayor activación pues de estas células en sangre periférica, con un fenotipo de mayor activación en la sangre intervellosa de las pacientes que tenían la enfermedad, que si bien el proceso de parto puede conducir a una mayor activación de granulocitos, sí se ve una diferencia estadísticamente significativa con las pacientes sanas. Obviamente no hubo forma pues de que se evaluara la sangre intervellosa fuera del contexto del trabajo de parto, donde podría ser quizá una diferencia pues mayor o estadísticamente significativa más grande, pero pues sí se ve la diferencia con los embarazos sanos,
que en el lupus los granulocitos de baja densidad secretan espontáneamente las quimiosinas proinflamatorias como la CXCL8, que va a atraer y activar neutrófilos, formar espontáneamente esas trampas de atrapamiento de neutrófilos que va a llevar posteriormente a apoptosis endotelial y disfunción vascular, que puede estar relacionado con todas estas complicaciones, principalmente trastornos hipertensivos y trastornos del crecimiento fetal que se presentan en el lupus eritematoso sistémico. Que los datos indican pues que existe una mayor capacidad de reclutamiento de neutrófilos en las placentas de las pacientes con lupus y que estas células del estroma podrían ser una fuente celular de quimiosinas que atrae aún más estos neutrófilos durante el embarazo, y que además de eso los niveles elevados del interferón alfa presentes en la placenta de este subgrupo de pacientes con lupus podría actuar como un ayudante endógeno a esa atracción pues del estroma residual para que se produzcan más quimiosinas y haya mayor reclutamiento de neutrófilos. En cuanto a la coriomnionitis histológica, pues ellos la reportaron en 60% de los embarazos con lupus y en 10% de los embarazos sanos, y como ya habíamos dicho ahorita, puede ser secundaria a esa respuesta inflamatoria materna. Se sabe que los neutrófilos que se encuentran a nivel pues de estas membranas amnióticas y a nivel de la gelatina de Wharton y del recubrimiento pues del cordón umbilical son de origen materno, y siempre pues va a estar la discusión de si pudo haber sobreagregada pues un proceso bacteriano. Sin embargo, en las coriamnionitis no infecciosas o en la infección intraamniótica subclínica se ha encontrado muchas veces procesos inflamatorios asépticos que no tienen pues un origen infeccioso. Se necesita pues una cohorte más grande de pacientes para evaluar pues los efectos del tratamiento inmunosupresor y la actividad clínica de la enfermedad con relación a estas activaciones inmunológicas a nivel de la placenta, y aparte de eso pues se requiere que en estas cohortes se haga la diferenciación de las pacientes que solo tienen diagnóstico de lupus a las pacientes que tienen diagnóstico de lupus con anticuerpos antifosfolípidos positivos o un síndrome antifosfolípido asociado que llevaría pues a mayores lesiones vasculares placentarias y a un aumento pues en la tendencia a estas lesiones inflamatorias versus las pacientes que tengan solo el diagnóstico de lupus. En cuanto a las fortalezas del estudio, pues ellos hablan que tenían como fortaleza que la cohorte era claramente definida, mujeres que estuvieran en su primer embarazo con lupus eritematoso sistémico versus controles sanos, que examinaron la inflamación y la activación de neutrófilos tanto en sangre periférica como intervellosa, y que aparte de eso pues hicieron ese examen histológico de las placentas. En cuanto a las limitaciones, pues el tamaño pequeño del estudio, tanto la población de estudio como el control fueron un número muy pequeño de pacientes, y que no pudieron hacer todos los ensayos inmunológicos en todas las pacientes precisamente porque en algunas se tomaron muestras o cantidad de muestra insuficiente. Entonces, pues ellos en resumen dicen que el papel de la placenta como órgano inmunológico en el embarazo con lupus no se ha comprendido completamente, que se informaron proporciones aumentadas de granulocitos de baja densidad activados en sangre de mujeres embarazadas y un gradiente de quimiosinas positivo para atracción de neutrófilos en esa sangre intervellosa y sangre periférica, que podía ser como un potencializador de la inflamación a nivel del espacio pues intervelloso y de la membrana residual, y que un posible escenario es que haya un mayor reclutamiento de neutrófilos a la placenta durante la progresión del embarazo, que lleve a un deterioro de esa función placentaria que estaría relacionado pues con las complicaciones del embarazo que se encuentran durante la enfermedad. Ellos dejan pues que se sabe sobre el tema pues que el lupus en las pacientes que se embarazan tienen un mayor riesgo pues de resultados adversos en el embarazo versus pacientes sanas, que estos mecanismos inmunológicos todavía están potencialmente en estudio y que todavía no se conocen completamente. Sí dicen pues que el estudio de ellos agrega el hecho de saber que hay proporciones circulantes más altas de granulocitos de baja densidad en el momento del parto comparado con mujeres sanas, y también niveles más altos de estas quimiosinas como CXCL8 y CXCL1 que van a atraer y activar estos neutrófilos.
tanto a nivel de la sangre intervellosa como a nivel pues de las células eustromales, y que el aumento de la activación de los neutrófilos pudiese ser un importante contribuyente a la inflamación pues de la placenta en las mujeres embarazadas con lupus. Listo. Doctora Diana, ¿usted qué opina? Pues, profe, es interesante lo que muestran. Sin embargo, pues dado el tamaño de la muestra, eh, uno espera que en un futuro puedan ampliar el estudio a un tamaño muestral mucho mayor, y que me hubiera gustado ver no solamente el gráfico de dispersión, sino también ver las medianas, los rangos intercuartiles. En esos estudios se pudo haber calculado ORs, que eso también le ha ayudado mucho, porque la P, decir que es algo importante solo porque es estadísticamente significativo, pues no es adecuado completamente. Yo creo que este estudio este estudio tiene muchas limitaciones y es verdad. Eh, a veces las limitaciones hay que entenderlas en el contexto de que hicieron lo que pudieron. O sea, si es una señora que tiene parto cuando la naturaleza dice que hay que tener parto y eso incluye fines de semana, eh, pues es muy difícil. Uno dice que razonablemente hicieron todo lo posible porque es una muestra difícil, es una muestra que es sumamente difícil de obtener. O sea, si no la obtuvo bien una vez, ya no la va a obtener. Eh, y eso nos refuerza una cosa que es muy importante, y es que la placenta es un órgano inmunológico, porque finalmente esto va a sonar una cosa un poquito dura, pero no la tomen en el mal sentido, pero un embarazo es una enfermedad parasitaria, en el sentido de que un embarazo es una cosa que usted desea, pero finalmente el fenómeno de placentación es un fenómeno que está hecho para lograr que el feto logre obtener todos sus nutrientes y que logre evadir la respuesta del sistema inmune y la respuesta inflamatoria. Evidentemente, eso usted, pues, en un mundo ideal, usted lo hace, pues, si usted sabe que el bebé usted lo ama y usted le va a dar todo el cariño y usted quiere que eso pase. En un mundo no tan ideal a veces no es así, pero digamos que el mecanismo fisiopatológico está hecho para para evitar todo ese sistema. Entonces es un fenómeno inmunológico, que es muy importante. La otra cosa es que hay un gran problema, y una cosa son las mediciones tisulares y otra cosa en sangre periférica. A veces se encuentran unas cosas en sangre periférica y una cosa muy distinta a nivel tisular. Eh, Hay otra cosa que es muy importante, y es que lo que de pronto no hubiera querido es que pudieran comparar placentas sanas versus un grupo de control que fueran pacientes con SAF versus un grupo de control incluso de pacientes con lupus y otro de pacientes con lupus y SAF. O por lo menos tener un grupo de pacientes con lupus puro versus un grupo de pacientes con SAF. Uno sabe que no se puede poner a pedir eso en un grupo de muestra tan limitado y con tanta dificultad, pero digamos que eso hubiera sido ideal, Diana. No sé tú qué opinas, porque si no, ¿cómo hace uno para distinguir qué fue causado por el SAF que puede generar cambios inflamatorios de versus el lupus? Sí, lo que pasa es que había, pues ya dividirlo en un subgrupo era todavía más complicado porque perdía mucho más poder estadístico, pero sería supremamente interesante mirar el grupo de controles sanos, lupus y SAF. Y la otra cosa es el concepto de firma de interferón, que la firma de interferón son esa activación de genes que se produce después de los niveles altos de interferón, que en un tiempo incluso se pensó que podía ser algo muy alto, de un 80%, 90% en los pacientes, pero que los estudios incluso de terapia antiinterferón mostraron que solamente el 60 al 70% de los pacientes lo tienen. Entonces no todos los pacientes de lupus son tan dependientes del sistema de interferón. Puede que en unos años, lo que nos dice siempre el doctor Sebastián Herrera, y es que hay que dividir en subgrupos para poder estratificar bien cuáles son los diferentes factores de riesgo. Puede que en unos años incluso podamos medir niveles de interferón y citoquinas para calcular realmente el riesgo de complicaciones obstétricas o otro tipo de complicaciones. Y la otra Y de cosa que, pronto, señor, que quería, perdón, Miguel, referirme a ese tema era porque es interesante, pues, porque siempre hemos visto lo de la firma del interferón en sangre periférica por ejemplo, cuando hay nefritis lúpica, y también es interesante encontrar que en la placenta puede haber como una expresión de interferón. Y pese a todas las limitaciones, pero pues también recordar el contexto, y quienes hicieron el estudio es Karolinska, pues, que es tal vez
la meca de la inmunología pues en el mundo, por lo menos en el aspecto de la reumatología. Yo, Entonces yo yo, creo que abre más ideas pues que me parece interesante pues esos hallazgos. yo le hago una pregunta, profe eh, Carlos Jaime. ¿Usted piensa que en unos años nosotros estaremos midiendo interferón para el manejo del tiempo, por ahí en 5 años o 10 años estaremos midiendo interferón como parte de nuestra estrategia de manejo de los pacientes? Yo sí creo, Miguel, y afortunadamente pues tengo la posibilidad por nuestro trabajo de participar en un ensayo clínico de lupus y ahí simplemente en una muestra de sangre ya se sabe cómo es la firma del interferón de los pacientes. Yo creo que eso está a la vuelta de la esquina, ya es pues hacerlo muy, y yo creo que va a ser de manera rutinaria y eso definitivamente va a orientar el tratamiento. Lo otro también que quería destacar de este estudio, aunque es una muestra muy pequeña, pero me llamó la atención que midieron el SLEDAI-2K como actividad, porque siempre hay la duda de que no hay herramientas validadas para, pues, uniformes para evaluar la actividad lúpica durante la gestación. Entonces, digamos que ellos pues, hicieron esa medición en un grupo muy pequeño, pero me parece que le da a uno cierta, pues puede hacer uno empezar a hacer comparaciones cuando mide actividad lúpica durante el embarazo. En este caso utilizaron el LEDAI-2K. Sí, y eso es muy complicado. Medir en el embarazo es complicado. La actividad, pues es una situación que es un coco para todos nosotros. La otra cosa, profe, le pregunto su opinión. Porque digamos que uno siempre le enseñan en lupus, linfocitos, 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 pero uno realmente cuando se va a ver el 80-90% de las células del sistema inmune son neutrófilos, o sea que sin importar cómo esté funcionando los linfocitos, tarde o temprano los neutrófilos tendrán que llevar, son como los autores materiales, como los brutos del paseo que hacen la carga, porque esos linfocitos de baja densidad son linfocitos que son activos, que secretan citoquinas, que hacen netosis. Y la otra cosa que uno tiene que tener presente es que en la netosis, cuando el DNA se junta a la catecolcina 37, hace que el DNA se vuelva muy antigénico. Entonces estos pacientes pueden volverse incluso unos pacientes muy antigénicos con alto nivel de estímulo para que aumentar los anti-DNA y hacer fenómenos patogénicos. Entonces uno a veces olvida como el papel de los neutrófilos y finalmente en cualquier enfermedad autoinmune los neutrófilos en algún momento tendrán que jugar un papel importante, ¿no? Sí, de acuerdo. Y también en pues, que hiciste una revisión, pues, que es muy importante acerca de netosis en tu formación en reumatología y creo que el tiempo siempre da la razón, la importancia de la netosis y también cuando uno mira en detalle los hallazgos que hay cuando hay formación de complejos inmunes en los tejidos, los neutrófilos son fundamentales por el estrés oxidativo y por amplificar la respuesta inflamatoria en lupus. Entonces, esa es la otra cosa, no olvidar los neutrófilos de densidad baja que hacen parte de ese grupo como neutrófilos hiperactivos que pueden secretar citoquinas, aumentar netosis y incluso ser como leña para todo el proceso de activación del lupus. No sé, profe, si usted tiene algún otro comentario para hacer. No, felicitar a Natalia porque hubo un dominio pues excelente de un artículo que es complejo pues se notó claramente la apropiación del tema. Sí, le tocó Profe, muchas el artículo gracias. Mario Puro Ladrillo. Eh, bueno, no, yo creo que ya con esto pues me uno a la felicitación a la doctora Natalia que presentó muy bien el artículo. Muchas gracias y muchas gracias porque sabemos que Medina tiene exposición por todo el tiempo que le dedicó a la preparación. A todos los asistentes les agradecemos mucho la asistencia. Estaremos pendientes para el próximo mes para continuar con los distintos artículos del Club de Revista y no nos queda más que decirles gracias totales.